Nuevo récord del dólar blue, en este caso cerró en el día de hoy 2 pesos por encima de la cotización de ayer. Vamos a ver, el oficial estable, 105,05. El dólar ahorro, es decir, el oficial más el impuesto país, 173,33. Y el salto grande que lo da el dólar paralelo con un récord, en este caso, de 196. Hay que remontarse a octubre del año pasado para encontrar estos valores. El contado con liquidación, hoy cerrando a 179,34. Y el MEP, el dólar bolsa, 179,24. En este caso, las cotizaciones. Un dólar que empieza a preocupar, no tanto a las autoridades. Ayer habló el ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto de las previsiones que tiene para este año, pero una economía que está caliente y empieza a regirse sin lugar a dudas por este dólar blue. Está con nosotros Ismael Bermúdez, economista, para entender un poquito más qué está pasando, Ismael. Sí, bueno, gracias ante todo. Y bueno, la situación es muy compleja porque lógicamente el dólar es una referencia fundamental, especialmente para la economía argentina y para los argentinos, que tienen la práctica de ahorrar, lógicamente, en dólares, en moneda extranjera, pero también porque es una referencia para los precios. Evidentemente, teniendo en cuenta que el valor de la moneda nacional está muy deteriorado, se devalúa prácticamente día a día, las referencias son justamente la moneda extranjera, y las grandes compañías, a la hora de hacer sus cálculos, sus estructuras de costo, de rentabilidad, etcétera, ¿qué es lo que toman en cuenta? Toman en cuenta el valor del dólar. Y si bien las empresas pueden importar al dólar oficial, pero actualizan al dólar paralelo. Pero lo actualizan al dólar paralelo, y ahí viene la gran diferencia que hay. Y lo cual, al mismo tiempo, como estamos en un proceso de congelamiento de precio, esto de lo que pasa del dólar actúa en contra de cualquier control de precios, porque por un lado uno dice, bueno, está bien, yo tengo que cumplir con este listado, pero por otro lado mira el valor del dólar y dice, el dólar me empuja para acá, la lista me dice que no me mueva, pero el dólar me está empujando, y sobre todo empuja por la gran presión de los precios mayoristas, que al mismo tiempo, porque esto me parece muy importante, cuando nosotros hablamos de inflación del INDEC, normalmente hablamos de lo que se llama la inflación minorista, o sea, el índice de precio al consumidor. El que compramos nosotros cuando vamos al supermercado. El que compramos supermercado. nosotros y agarramos de la góndola. Pero pasa lo siguiente, en la economía hay muchos precios. Están los precios minoristas, están los precios al por mayor o precios mayoristas, están los precios del comercio exterior, están los precios internacionales, que son una referencia, y lamentablemente hoy en el mundo hay una inflación también muy importante, especialmente en todo lo que tiene que ver con energía, todo lo que tiene que ver con petróleo, que ha llevado a que países como España hayan informado que los precios industriales en España aumentaron un 23% en los últimos 12 meses, algo inaudito, que es una de las grandes preocupaciones que hay en el mundo económico y en el mundo financiero en la actualidad. Ismael, vamos a compartir ahora lo que pasaba en Morón. Tiene que ver esto con el control de precios. Allí vemos que a personal de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires realizó inspecciones en hipermercados y almacenes para controlar el cumplimiento del programa de precios congelados. Las acciones son sorpresivas y aleatorias. Hasta el momento encontraron un alto cumplimiento y no se han verificado irregularidades. Estuvimos, dice, allí en un supermercado de Morón donde se realizaron esas inspecciones y el testimonio allí de un consumidor. Salimos al territorio, a cada uno de los supermercados, a hacer un control de precios sobre los 1.432 productos que tienen un precio máximo, un precio cuidado. Y lo que estamos verificando justamente es ese cumplimiento, que en definitiva es lo que beneficia al bolsillo de los y las bonaerenses. En ese sentido, ¿es solamente grandes cadenas de supermercado o el pequeño almacén de barrio también es controlado? También es controlado el pequeño almacén de barrio, por supuesto. Tratamos de hacer el mayor despliegue posible. Nosotros somos un organismo que lleva adelante el control de este acuerdo de precios, que no es nada más que una política de respaldo a este acuerdo que se llevó adelante con la Secretaría de Comercio Interior para, bueno, por supuesto, amortiguar los costos inflacionarios. Y bueno, se hizo retroactivo a la fecha 1 de octubre de este año y se van a mantener los precios congelados
congelados hasta la fecha 7 de enero del año próximo. O sea, las fiestas, por ejemplo, tienen que tener los mismos precios que tienen ahora estos productos, este listado de productos que componen la canasta básica, y por supuesto también los precios que tenían el 1 de octubre, como te decía, de este año. La verdad es que el acatamiento es muy bueno, ¿sí? Tengo que reconocerlo. Todos los relevamientos que venimos haciendo hasta el momento han arrojado como resultado un muy buen nivel, muy razonable de cumplimiento del acuerdo de precios por parte de las cadenas de supermercados. Bien, hay dos cosas, Ismael, acá diferencial, como decía el personal allí de Defensa del Consumidor, los controles que están haciendo en las grandes cadenas de supermercados y hipermercados, y también dicen los almacenes de barrio. Pero en los almacenes de barrio dicen, señor, yo tengo que vender este producto, y me dicen, tengo que venderlo a este precio, pero yo ya lo compré, se lo pagué al mayorista a un precio mucho mayor que esto. No lo puedo bajar porque estoy perdiendo plata. Feletti dijo en ese momento, bueno, vamos a ver cómo ordenamos la cadena de comercialización. Hasta ahora no hubo ningún anuncio de ordenamiento de la cadena de comercialización. ¿Cómo sigue eso ahí? Es así. Y hay varias cuestiones que es muy importante, sobre todo para el corriente mes. En primer lugar, en la primera semana de octubre hubo una fuerte remarcación de precios y por eso el gobierno dijo, vamos a implementar este programa. En primer lugar. Segundo lugar, viendo que se venía el congelamiento de precios, hubo una fuerte remarcación en la segunda semana de octubre. En la tercera semana de octubre, ahí se moderó un poco. Y ahora resta saber qué es lo que va a pasar en esta semana. Los datos provisorios estarían dando para octubre muy por arriba del 3%. 3,4, 3,5, 3,6. Eso va a depender de lo que pase en la última semana, pero de todas maneras, como es una semana en relación a 3 semanas anteriores, que ya los precios están relevados, no creo que se mueva el amperímetro. El otro problema es lo siguiente. ¿Saben ustedes cuántos precios releva el INDEC por mes? 323.000 precios. Muchos artículos son relevados, lógicamente, porque van al supermercado A y miran, supongamos, el arroz. Esa misma marca la miran en el supermercado B, C, etcétera, etcétera, y se saca un promedio. Okay. Ahora, sucede lo siguiente, el congelamiento abarca 1.400 productos. Fundamentalmente alimentos y artículos de limpieza. Ahora, el índice de precios al consumidor del INDEC, aparte de eso, tiene vestimenta, tiene recreación, tiene prepagas, tiene gastos médicos, tiene gastos de escolaridad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto abarca una ínfima parte de lo que es la medición. Abarca medicamentos, por ejemplo. Claro, por ejemplo, el tema de medicamentos, el tema del aumento de las prepagas, que tiene gran influencia todos los meses, especialmente porque hubo 4 aumentos. 27% de acá. Claro, hubo 4 aumentos consecutivos. Entonces, ¿cuál es el tema que hay? Que es muy parcial y muy pequeña la muestra en relación a la medición total del INDEC. Porque, está bien, quizá congelaron el precio en un supermercado, pero cuando yo voy a comer a un restaurante, ahí no hay ningún tipo de congelamiento. Claro. Y la comida que uno lleva a su casa o lo que come en un restaurante también es medido por el INDEC. Por lo tanto, cuidado porque creo que la medición del INDEC de octubre va a dar muy alto, muy por arriba del 3%. Y se va a conocer... El 11 de noviembre. No, creo que el 14. Sí. El 14. El 14 de noviembre son las elecciones, en esa semana. Entonces, en la semana posterior a las elecciones. El miércoles de esa semana, claro. Posterior a las elecciones. Por lo tanto, va a haber todo tipo de mediciones privadas alternativas que van a estar corriendo y jugando en función, lógicamente, del cálculo electoral que tenga cada uno de ellos. ¿Cómo hace, Ismael, el consumidor para cubrirse? Porque obviamente la economía en parte, no solo en alimentos, sino en otras variables, se va rigiendo por este dólar blue. ¿Qué conviene hacer? Por ejemplo, en alimentos, estoquearse en lo que uno puede de lo que tiene que ver con estos productos que están dentro de este programa de precios cuidados. Mira, si lo obtiene barato, sí, pero esto es muy pequeño, digamos, lo que uno puede. En primer lugar está el peligro de los alimentos que tienen una fecha de vencimiento. Sí, claro, ahí ya no se puede. Entonces ahí ya lo mismo. Después, si vos compras carne, pollo, pescado, etcétera, también es muy límite. O sea, el margen que vos tenés ahí es muy, pero muy pequeño. Por ese lado no lo veo. Donde sí está el otro problema es en los plazos fijos. Porque en el plazo fijo te están dando aproximadamente un 3% mensual.
y ya los índices de inflación están por 3,5, arriba. claro. Entonces ahí también hay otro problema adicional que conspira o que ayuda a que la gente busque dolarizarse, porque dice lo siguiente: si me quedo con la plata en el bolsillo, pierdo. La pierdo. Si hago un plazo fijo, estoy perdiendo, un poco menos, pero pierdo. Y entonces está aquel que no tiene necesidad de un gasto inmediato y bueno, privilegia el ahorro en dólares con la teoría de que el dólar, digamos, lo va a preservar como poder adquisitivo. Bueno, este es el enorme problema que hay hacia adelante y como tenemos elecciones de por medio, me parece que el clima político está más enrarecido y conspira contra algún éxito de un programa de esta naturaleza. Da la sensación como que todo está centrado a ver en cómo podemos pasar las elecciones. Y después Dios dirá. ¿Están así o no? En gran parte es así, porque hay cuestiones que están muy pendientes que han quedado postergados para después de las elecciones. El más importante es un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina debe una suma de dinero que no lo puede pagar, pero no puede pagar porque además del vencimiento que tiene el año próximo con el Fondo Monetario Internacional, que es del orden de los 19.000 millones de dólares, están los otros vencimientos con los organismos financieros internacionales y con los sectores privados. Por lo tanto, ahí hay una masa del orden de los 40.000 millones de dólares que la Argentina debería enfrentar el año próximo y que no hay ninguna posibilidad. De pagar. Esté, como yo siempre digo, esté Mandrake el mago a cargo del Ejecutivo, no se lo puede pagar porque las reservas del Banco Central son escasísimas y no hay ninguna posibilidad de pagar. Entonces el gobierno es rehén, cualquiera sea el signo político del gobierno, es rehén de esa negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y pareciera, por los últimos movimientos que hubo en el Fondo Monetario Internacional, que la cosa también se puso dura del lado del Fondo Monetario Internacional. Por eso vieron que le quisieron mover el piso a la directora del fondo, a Georgieva. No se quieren hacer, el FMI no se quiere hacer responsable de la irresponsabilidad que cometió al prestarle. Te vas a dar cuenta, si vos sos el gerente de un banco y vengo yo, Sí. no tengo ningún respaldo, nada, y vengo y te digo, necesito un préstamo de 5 millones, y vos me lo autorizás ahí al momento. Hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad y vos como gerente del banco, de ese banco, a las 24 horas sabes dónde estás, ¿no? Estás buscando trabajo en Tanganica, ni siquiera acá en la Argentina. Bueno, este es el problema que hay. Christine Lagarde consiguió el Banco Mundial Claro, de Trabajo. El Banco Central Europeo le dieron un puesto de lujo, etcétera. Bueno, estas son las enormes dificultades que tenemos hacia adelante. Gracias, Ismael. No, al contrario.